Ok, vamos a iniciar la lección de hoy. Ah, vamos a ver. No escucho. Hoy vamos a iniciar, ¿verdad? Con nuestra lección de hoy. Como dije, el plan, hermanos, es que vamos a hacerlo participativo. Queremos que cada uno nos participar, ¿verdad? Es un tema que siempre vamos a encontrarlo en las iglesias y en la vida cristiana lo vamos a encontrar. Es algo con lo que nos vamos a topar siempre, y en la cual vamos a tener que tener siempre una postura bíblica, porque una cosa es lo que el mundo dice, otra cosa, o lo que se permite en el mundo, y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. Entonces hoy vamos a hablar un poco de este tema. Ahora, uh, vamos a ver un poquito el trasfondo del texto y de ahí vamos a discutir, ¿verdad? Ya sabemos cuál es el trasfondo del texto. El trasfondo del texto es que Jesús está estaba en el tiempo de mayor, que él era la mayor tiempo de donde él era famoso, ¿verdad? El tiempo de fama de Jesús. Y por ser el tiempo de fama, ese tiempo provocó mucha envidia y mucho celo de los religiosos, escribas y fariseos. Ya sabemos que dentro de los escribas y fariseos, dentro de la religión judía, habían diferentes influencias y habían diferentes enseñanzas de diferentes tipos. Cada escuela o habían diferentes maestros que enseñaban de manera diferente y hacían énfasis en cosas diferentes. Entonces, como hacían énfasis, cada quien daba una interpretación específica de su escuela, daba lo que pensaba el maestro, el rabí de esa escuela, tenía un pensamiento y ellos interpretaban. Ustedes saben que ese era el trabajo de ellos, ¿verdad? De los escribas y fariseos, era pues interpretar las escrituras, interpretar esto. Espérenme, voy a ver si el hermano, ¿será que no lo, vamos a ver. ¿Será que que él ya está queriendo entrar? Ah, no, no puedo. Ah, no podrá estar en la clase, dice el hermano. Ok. Entonces, ah, y como habían varias influencias, siempre el tema de, de lo que era el matrimonio, el divorcio y segundo matrimonio es algo que ya era un tema que traía ya un historial, ¿verdad? Eso traía un historial y creo que no es de ahora, esto es de siempre ha sido. De hecho, cuando a Jesús le tocaron este tema, no lo tocaron con el fin de aprender de Jesús. El objetivo de ellos era poner a pelear, así como cuando hablaron del tema de la resurrección. ¿Se acuerda que cuando hablaron eh, cuando hablaron del tema de la resurrección, a Jesús lo atacaron con ese tema, porque habían dos escuelas en cuanto a la resurrección. Los que creían que no existía resurrección y los que pensaban que sí existía resurrección, que a eso les tiene que escribir Pablo después en Corinto, tiene que escribirle, perdón, en Tesalónica, perdón, este grupo había influenciado a la iglesia diciendo que no había habido ninguna resurrección. Entonces por eso Pablo escribe. Entonces ya habían diferentes escuelas de interpretación, igual que hoy en día existen escuelas diferentes de interpretación. Existen las escuelas que son bien liberales, que en cuanto a la ética cristiana tienen temas, todos los temas son bien liberales para ellos, en cuanto al aborto, en cuanto al divorcio, en cuanto al tema, a diferentes temas, al homosexualismo y diferentes temas de hoy, ¿verdad?
la ética, la bioética, que es lo que están ahora experimentando con la genética y que es la biogenética de hoy, ¿verdad? Y están haciendo trabajos de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que siempre van a haber diferentes escuelas de pensamiento y escuelas de interpretación. Ya existían desde el tiempo de Jesús. Entonces a Jesús lo atacan directamente con el tema del divorcio, porque dentro de los judíos habían varias escuelas también de interpretación en cuanto a la permisividad o al permiso, o no a la aceptación, sino al permiso que dio Moisés. Vamos a leer ahí. En Mateo 19, del 3 al 10, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Vamos a ver un poco de este trasfondo, ¿verdad? ¿Por qué vinieron a Jesús tentándole? Igual que como lo hicieron con el otro tema, ¿verdad? A Jesús le vinieron tentando con esto, ¿verdad? Y entonces le hicieron la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Ya sabemos que el divorcio siempre ha sido controversial a través de los tiempos. Y también en los tiempos de Jesús habían varias escuelas de pensamientos alrededor de este tema. Habían dos escuelas. El primero de la escuela del rabí Shammai. Ellos eran más estrictos y no eran muy famosos, pero también había otra escuela, que es la de Hillel, y él era más laxo, más suave y más popular. Esta escuela permitía, ya lo vamos a ver más específico, ¿verdad? Y por eso dice aquí el texto, por cualquier, dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer. Como dije, el objetivo principal no era aprender. El objetivo principal de cuando dijeron estas palabras o le preguntaron esto a Jesús, el objetivo principal era atacar a Jesús, porque andaban buscando algo con que atacar a Jesús. Pero le hicieron esta pregunta. A Jesús le hicieron la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Se fijan que es un poco diferente este texto al texto que aparece en Marcos. El texto paralelo a este está en el libro de Marcos. Y en el libro de Marcos no usa esa expresión por cualquier causa, porque el libro de Marcos está especificado para la gente, a los gentiles, a los griegos, mientras que el libro de Mateo sí está influenciado por los judíos, por esta escuela de pensamiento que había aquí. Entonces, aquí está esta gran pregunta aquí. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? Aquí hay una gran pregunta, porque a Jesús le dijeron el trasfondo y la historia según la ley. Y dice, entonces, ¿por qué Moisés permitió? Moisés, no existía esa ley. No existía esa ley hasta que empezaron a haber problemas en los matrimonios. A veces
voy a ser honesto, a veces uno quisiera que fuera lo ideal, ¿verdad? Que no hubieran divorcios, no hubieran separaciones. No es cierto que quisiéramos que eso no existiera. Pero la estadística dice que de 3 matrimonios, 1 se divorcia. No estamos hablando que más del 33% de los matrimonios. Estoy hablando, bueno, la estadística en Honduras es más alta, ¿verdad? Creo que es como el 50% de los matrimonios que casan. Hay un divorcio, alto porcentaje de divorcios. Desgraciadamente, un porcentaje alto de esos divorcios son de parejas cristianas. Extraño, ¿verdad? Pero es la verdad. Entonces, lo ideal sería que no hubiera divorcio. Porque, pues, sucedió que no existía esta ley. Pero debido a que empezaron a haber problemas dentro de Israel, las parejas empezaron a tener conflictos. Entonces, tuvieron que hacer una ley para, para poder legalizar esto. Y, y en la ley era que a la mujer se le podía dar una carta de divorcio. Y con esa carta de divorcio, la mujer podía volver a casarse. Entonces, así fue la ley. Ahora, aquí es donde cuando usa esta expresión, por cualquier causa, aquí es donde está el gran debate, con lo cual a Jesús lo meten en el debate. Como cuando le preguntaron si era lícito dar tributo al César, otro tema, otro debate, para hallar algo en que acusar a Jesús. En este caso, a Jesús lo están tratando de encontrar, de buscarle problemas a través del área del divorcio. Cuando le dijeron por cualquier causa, entonces, cada escuela de pensamientos tenía su propia forma de la ley de Moisés, de cómo la ley de Moisés daba algún permiso. No lo aceptaba, daba permiso para el divorcio. En Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, todos ya sabían de que Moisés lo había permitido, pero el tema principal aquí era la palabra indecente, cosas indecentes. ¿Qué constituía cosas indecentes? Esa palabra. Y esa palabra era la que interpretaban las diferentes escuelas. La escuela del rabí Shammai entendía que cosas indecentes significaban inmoralidad sexual. Y decía que la única razón válida para el divorcio era la inmoralidad sexual, infidelidad sexual o cosas así de ese tipo. O también si a la muchacha o la mujer no era hallada pura, virgen, que podríamos decir así, eh, cuando el hombre se casaba con ella y tenía la relación sexual y no era hallada pura, el hombre le podía dar una carta de divorcio porque no había hallado algo indecente. Entonces, la ley después cambió un poco y era más dura porque al que se hallaba una muchacha que era hallada, que había tenido relaciones antes de casarse porque ya se apartaban, era el desposarse. Ese era el acto o el compromiso legal que se hacía. Ahora le llamamos noviazgo, pero a ese tiempo no era como noviazgo. Era con mayor compromiso, ya estaba apartado para casarse la persona. En el caso de María estaba desposada de José y fue hallado que ella estaba embarazada. Y José quería, para no afectarle a ella, porque la ley de Moisés decía que ella debía morir a pedradas. Y entonces, para no afectarla a María, entonces José la quiso dejar a escondidas. Pero después
el espíritu, ya vemos que el ángel lo visita y le dice que no tenga temor de tomar a María como mujer. Entonces, habían leyes bien estrictas en ese sentido, pero ellos decían ah, que era la única razón esta escuela, y la escuela del Rabí Hillel, que hablaba, entendía cosa indecente con cualquier tipo de indiscreción. Algunos de esa escuela liberal pensaban que aún no saber cocinar al esposo, no saber si el esposo no le gustaba la comida, podía dar un divorcio. No me gusta que le huelen mal los pies, ¿verdad? No me gustaba el olor, entonces cualquier cosa se había convertido como una libertad para dar el divorcio. Entonces, ahí es donde fue el problema, por eso metieron a Jesús en este tema. Pero Jesús no se puso a atacar una escuela o decir yo estoy de acuerdo con lo que piensa este o lo que piensa otro. ¿Para dónde se fue? ¿Qué hizo Jesús? Jesús se fue al plan original. Eso nos dice el texto. Dice Jesús, porque Jesús respeta mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Él usó mucho la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿No habéis leído? ¿En dónde leyeron eso? En el libro de Génesis. Mientras los fariseos querían hablar del divorcio y las opiniones según los rabinos, Jesús se fue a la escritura y se fue al principio y se puso a hablar acerca del matrimonio, pero con la base bíblica, no lo que enseñaban los rabinos. Acuérdense que siempre eso era lo que a Jesús lo atacaban, con lo que pensaban los rabinos, y por eso era que se molestaban con Jesús, porque Jesús no apoyaba ninguna postura rabínica, sino lo que apoyaba la palabra de Dios. Se fue Jesús al matrimonio entre Adán y Eva. ¿No se acuerdan que varón y hembra los hizo al principio? Eso dice Jesús. Varón y hembra los hizo. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, dice el texto. Miren, mire, aquí dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, aquí, como metiendo un poquito aquí, ¿verdad? Dice, varón y hembra los hizo. No varón y hembra, no dice así, ¿verdad? Esa es la forma de Dios. Esto es lo que la Biblia dice, aunque ahora los liberales nos atacan por eso, y el humanismo de hoy nos ataca, porque dicen que eso está desactualizado. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando la palabra dice una sola carne, no solo, es cierto, incluía el acto sexual como unión de una sola carne, pero realmente ese solo es una de las partes de la una sola carne. Este es un proceso, porque el texto dice los dos serán, se fija. Este es un proceso de tiempo para llegar a compenetrarse y ser compañeros de vida, ser gente, uno solo, luchando juntos en una familia, en un hogar, en un matrimonio. Entonces, los dos serán una sola carne. Y dice, así que ya no son dos, más dos. Porque el propósito de Dios, al hacer a Adán y Eva, no le sacó varias costillas a Adán, ¿verdad? El plan original de Dios era unir, que el hombre dejara padre y madre y se uniera a su mujer y los dos fueran una sola carne. Por eso dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ya no había ley o sea, no, Dios es el que establece las reglas del matrimonio, del hogar y del matrimonio, de unir a un hombre y una mujer. Es Dios el que lo hace. Y dice, Dios lo juntó y no lo separa el hombre. Aquí es donde entramos en un tema. Ahora yo quiero que ustedes participen. Porque aquí es donde viene una lucha hoy en día y hay unos grandes conflictos en esto, ¿verdad? ¿Quién estableció realmente el matrimonio? ¿Fue el Estado o fue Dios? Quiero escucharles sus opiniones.
Mano Héctor. O hermano César, va a empezar. Pues hermano, según lo que hemos estudiado siempre en la Biblia, es Dios, pues, ¿Y desde, qué hace el desde el Estado inicio de los entonces tiempos. con el matrimonio? Como que lo oficializa, ¿verdad? Ante las leyes que el mismo ser humano ha hecho. Es una ley. Ok. O sea, ¿qué es lo que quiere dar a entender, hermano Héctor? Eh, bueno, el matrimonio legalmente fue establecido por Dios y el Estado, como acuérdese que las leyes fueron dadas a Moisés, ¿verdad? Y el Estado lo que hace es acatar esas leyes y seguir ese método del casamiento civil, pues de que es algo que Dios le dio a Moisés, entonces son leyes que el Estado acata para seguir lo que es lo del matrimonio. Entonces quiere decir que Dios lo estableció y lo que hace el Estado es reconoce en una figura Reconoce, legal. es una figura legal, el Estado lo reconoce, pero sí sabemos que el matrimonio fue instruido por Dios. ¿Por qué el Estado reconoce la figura del matrimonio? Porque le pone, porque realmente no dice la Biblia matrimonio, ¿verdad? La palabra, la Biblia no usa esa expresión matrimonio. La palabra matrimonio es la figura legal de la unión de esta pareja, de la pareja. Y, y realmente la palabra matrimonio es una unión de dos palabras. ¿Sabía eso? Es una Sí. unión de dos palabras. Es la palabra matriz y la palabra nomos. Mano César, ¿qué cree? ¿Qué significa esas dos palabras? Palabra nomos sería algo de... Leyes. mm, ¿Se acuerda usted que la palabra Deuteronomio? no. Ajá, ¿Qué ajá. significa Deuteronomio? El libro de Deuteronomio significa De repetición de la ley. ajá. Entonces la palabra nomos significa ley, algo legal. Y la palabra matriz, ¿qué nos recuerda la palabra matriz? Un lugar que da vida, ¿verdad? No es cierto Ok, que en la de matriz ese es tipo donde de viene la matrices. vida, es la vida, donde está la procreación. Donde hay reproducción. Ajá, entonces la figura legal del matrimonio, ¿cuál es el fin del Estado? El fin del Estado es el bienestar de sus habitantes. Y se crea la figura del matrimonio como una figura legal para que esa prole o esos hijos que nazcan de una relación estén protegidos legalmente por el Estado. De hecho, ahí donde vienen varias leyes, ¿verdad? Las leyes, los derechos del niño, y algunos los quieren violar, ¿verdad? La primera ley, la primera derecho del niño, ¿cuál es? El derecho a la vida. El derecho a la vida. Entonces, lo que crea el Estado es una figura legal para reconocer, pero realmente quien establece el matrimonio no es el Estado. Quien establece el matrimonio es Dios. Y Dios es el que define las pautas del matrimonio. El Estado solo reconoce eso. Ahora ya sabemos que el hombre en el humanismo ha influenciado todo y tenemos matrimonios de hombres y mujeres con mujeres. Ya eso es otro tema. Pero realmente un hombre con un hombre no hay matriz. En una mujer con otra mujer no hay matriz porque no hay fecundación, no hay prole, no hay procreación. ¿Qué es lo que hacen ellos? No, dicen,
nos vamos a adoptar porque hay muchos niños que no son deseados y nosotros los adoptamos. Pero no cumplen o sea, pueden llamarle unión legal y todo eso, pero matrimonio no cumplen ese propósito, no cumplen esa función de matrimonio. Solo para que sepan de dónde proviene esa palabra, ¿verdad? Entonces, pero había un gran conflicto en Israel ¿qué es indecencia? ¿Qué era indecencia? ¿O qué constituye algo, cosa indecente en una mujer? Y Jesús solo hizo una salvedad aquí en este texto. Hizo solo hizo una salvedad. Vamos a hablar eso después. Jesús habla del plan original de Dios. Enfatizar en la escritura y el matrimonio en vez del divorcio es el enfoque sabio para mantener un matrimonio unido. No podemos estar, hay algunos que dicen, es que yo no me caso porque yo no quiero fracasar. Es que es como aquellos que dicen, yo no me bautizo porque eso es algo bien serio. Pero ya entregaron su vida a Cristo, pero no quieren compromiso. Hay personas que no quieren compromiso. Eso ya lo sabemos. Jesús citó Génesis 1:27. Dios nos hizo a la vez diferentes. Hay algo, somos muy diferentes el hombre y la mujer en dos aspectos. Hay algo que es igual, somos iguales espiritualmente, somos iguales, porque tenemos la misma capacidad de hablar con Dios y conectarnos con Dios a través de nuestro espíritu. Pero físicamente y mentalmente no somos iguales. La mujer está mucho más adelante mentalmente que el hombre. La mujer puede estar en varias cosas, pero físicamente el hombre está más adelante físicamente que la mujer. Entonces Dios nos hizo para unirnos y compenetrarnos para juntos. Jesús afirma la autoridad de Dios sobre el matrimonio, porque el matrimonio es una institución de Dios, no del hombre. Así que podemos decir que solo las reglas de Dios pueden aplicar aquí. No, no lo que el hombre dice. Y aquí el texto dice, los dos serán una sola carne. Aquí es donde viene el gran conflicto, ¿verdad? Prohíbe la poligamia, Dios. Si Dios hubiera querido que el hombre tuviera un montón de... ¿Cuándo empezó a pervertirse el hombre? En el libro de Génesis. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo, hermano? Cuando el hombre empezó a pervertirse y a tener más de una mujer en la Biblia, en el libro de Génesis. Aquel hombre que tenía dos mujeres, ¿se acuerdan cómo se llamaban esas dos mujeres? Ada y Sila. ¿Saben que así se llamaban esas dos mujeres? ¿Y quién era el hombre? Búsquenlo ahí en el libro de Génesis, para que no diga que soy yo, ¿verdad? Vamos a ver. Lo encontró. Vamos a ver. ¿Se acuerdan quién es? Génesis 4:19. Y Lamec. ¿Quién era Lamec? Era hijo, dice, Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mejahuel, Mejahuel engendró a Metusael y Matusalén, perdón, engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ahí empezó la perversión. Cuando Lamec tomó dos mujeres para él. Entonces ahí empezó la poligamia. Pero eso no era el plan de Dios al principio. Y la intención de Dios desde el principio, ya la poligamia fue permitida en el Antiguo Testamento y en el mundo antiguo, pero
Esa no era la intención de Dios al principio. No era la intención. La poligamia no era un plan de Dios. Fue el plan del hombre. El hombre cambió el plan de Dios. Dios no le sacó 3 costillas a Adán. No le sacó 2, le sacó una. Y dice, los 2 eran una carne, no los 3. Es que yo las amo amo a las 2, amo a las 3. No sé a quién amo. El que dice eso es que no tiene, ni se ama a él mismo, ¿verdad? Pero Dios no tenía ese plan desde el principio. Entonces estamos hablando un poco del tema de matrimonio. Pero aquí viene otra vez otra controversia. Entonces, si era permitido por la ley, entonces ¿por qué Moisés, si el plan de Dios no era originalmente eso, por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Aquí es donde viene el conflicto. Según ellos, según los fariseos, pensaban que Dios estaba exigiendo divorcio donde había inmundicia. Pero Jesús puso una diferencia aquí. Mire cómo contesta Jesús. Vamos a ver el texto. Aquí el versículo 7, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Mire cuál es la respuesta de Jesús. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. ¿Verdad que es una palabra muy diferente? No es lo mismo mandar que permitir. O sea, Jesús le está diciendo cuál es el meollo, cuál es la diferencia, cuál es el origen del problema. Pues Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero todo nació en el corazón, en la dureza del corazón de las parejas. Normalmente cuando hay separación es por dureza del corazón. Dicen que hay varios motivos, ¿verdad? Muchos de los problemas, dicen que muchos de los divorcios vienen por problemas sexuales, pero la mayor parte vienen de relaciones. No me llevo con esa persona, no me gusta cómo me trata. Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, debido al corazón duro del ser humano, entonces, originalmente ese no era el plan de Dios, pero empezaron a haber problemas en el pueblo. Y entonces Jesús les dice, no, Moisés no les permitió, no fue que les mandó a dar carta de divorcio. Moisés permitió dar carta de divorcio debido a la dureza del corazón de ustedes. Cuando ya no hay para dónde, ya ninguno de los dos quiere arreglar la situación, cuando ninguno de los dos quiere nada para atrás. Entonces, nunca el divorcio es exigido, nunca Dios lo exigió. De hecho, cuando hay divorcio es una señal de fracaso. Es permitido por Dios en ciertas circunstancias. Y Dios se lo permitió a través de Moisés por la dureza del corazón humano. Por eso digo, normalmente cuando usted habla con el ofendido y el ofensor, los dos están con el corazón duro. Casi siempre, uno de los dos o los dos. Siempre hay un corazón duro, el corazón humano, esa dureza. Y ahí es donde cuesta cuando una vez me tocó aconsejar una pareja y el hermano me dice, hermano, ayúdenme, quiero que venga a hablar con mi esposa. Pues yo me siento y empiezo a hablar con ella y ella me dice, no, yo no quiero hablar nada. Yo ya decidí, me dijo, yo es que él no quiere nada, él solo ya puso estas reglas y esto. Entonces le dije, entonces si usted no quiere, ¿qué podemos hacer aquí? No podemos hacer nada porque ya está corazón duro. Y es difícil tratar con corazones duros, ya solo Dios, cuando Dios ablanda el corazón. Ahora, aquí viene una salvedad que dijo Jesús en este texto. Salvo por causa de fornicación. Jesús interpretó el significado de la palabra cosa inmunda que decía la ley de Moisés. Entonces, algunos, pues, lo que estaba refiriéndose a la inmoralidad sexual. Y no solamente
problemas de tratos y incompatibilidad, que es uno de los vamos a decir, de los motivos de divorcio, incompatibilidad de carácter. Ese es uno de los más comunes en las causas de divorcio. No me puedo llevar bien con esa persona, entonces me separo. Incluso no es exigido el divorcio debido a infidelidad o inmoralidad sexual. No es exigido, solo es permitido. Pero aquí es donde venía un conflicto, ¿verdad? Mire lo que dice Jesús adelante, porque para todos era normal, ¿verdad? Versículo 9. Y yo digo que cualquiera que repudia a una mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Wow. Cualquiera decía, no, no, yo repudio a esa mujer. Y ya estuvo, me vuelvo a casar. Entonces él la está adulterando siempre. Jesús le estaba diciendo bien claro. Solo que haya hallado, una mujer abandona a un hombre por otro, a un esposo por otro hombre y se va con ese hombre. Es difícil una reconciliación así. Es muy difícil. Ahora, la Biblia lo permite, le permite. Ese podría ser el único caso. Pero y ahora pues se ha añadido la violencia